Todo comenzó una tarde nublada en Marbella, cuando Ragnar del Monte, un excéntrico millonario conocido por su fortuna hecha en criptomonedas y su obsesión con los perros policía retirados, paseaba a su pastor alemán K9, llamado Kaiser, por el paseo marítimo. Kaiser, un perro imponente con cicatrices de servicio en la frontera alemana, caminaba al lado de Ragnar con paso firme y mirada alerta. La escena era perfecta, hasta que un grupo de jóvenes con gafas de sol demasiado grandes y actitud de influencers decidió hacer una broma para sus redes sociales. Uno de ellos, un tal Toby X, arrojó una lata de Coca-Cola directamente a la cabeza de Kaiser mientras su amigo grababa entre carcajadas. La bebida estalló, mojando el pelaje del K9 y provocando que Ragnar se detuviera en seco, girara lentamente la cabeza y mirara fijamente al grupo con una frialdad de hielo. No dijo una palabra. No hizo una escena. Solo tomó su móvil, marcó un número y murmuró: «Activen el protocolo Fenrir». El grupo siguió riendo, sin saber que acababan de firmar su sentencia social, financiera y quizá, algo más. En menos de 24 horas, la vida de cada uno de ellos comenzaría a desmoronarse con precisión quirúrgica: cuentas bloqueadas, contratos de colaboración cancelados, filtraciones inesperadas, y un misterioso dron sobrevolando cada uno de sus apartamentos. Mientras tanto, Ragnar observaba todo desde su penthouse con vista al mar, acariciando a Kaiser, que ahora llevaba unas gafas negras y un chaleco táctico. Pero eso no era más que el principio. Los días siguientes fueron un desfile silencioso de ruina para los bromistas. El primero en caer fue Toby X, el cabecilla del grupo. Su cuenta de TikTok, con 2.3 millones de seguidores, desapareció sin previo aviso. Ni una notificación, ni un mensaje de advertencia. Solo un mensaje críptico en su correo electrónico. En menos de 48 horas, también perdió 2 contratos de patrocinio con marcas de ropa urbana. Cuando intentó llamar a sus contactos, solo recibió respuestas cortantes o silencio absoluto. Parecía que todos sabían algo que él no. Mientras tanto, Ragnar seguía en las sombras, coordinando los movimientos de su venganza como un ajedrecista profesional. No estaba solo. En una sala subterránea de su finca, una mansión ultramoderna escondida entre los pinares de la Sierra Blanca, un equipo de exagentes de inteligencia trabajaba frente a múltiples pantallas. No llevaban uniforme, pero sus movimientos eran precisos, entrenados. Kaiser patrullaba el perímetro del cuarto como si aún estuviera en servicio. «Objetivo 2 localizado», dijo una voz femenina con acento ruso desde una consola de vigilancia. «¿El de la cámara?», preguntó Ragnar, sin levantar la voz. «Sí. Ya está en el gimnasio del puerto. Procedan. Que sea elegante». Esa misma tarde, el segundo del grupo, conocido como Brian Onfire, descubrió que su gimnasio de lujo había cancelado su membresía, por conducta incompatible con los valores del club. Al llegar a casa, su tarjeta bancaria fue rechazada. Su cuenta de Instagram estaba repleta de comentarios extraños, imágenes pixeladas de un perro con ojos rojos, códigos QR que dirigían a videos con grabaciones de seguridad en las que se lo veía burlándose de Kaiser. Él nunca compartió esos clips. Esa noche, en una terraza privada, Ragnar cenaba con un empresario de seguridad sueco. Ambos bebían whisky de Malta mientras Kaiser descansaba a sus pies. «¿No crees que es demasiado por una lata de Coca-Cola?», preguntó el sueco, sonriendo. Ragnar se encogió de hombros. «No es por la lata. Es por lo que representa. Hay cosas que no se tocan. Ni a un veterano. Ni a mi perro». Y entonces sonó el teléfono rojo. «Tenemos movimiento en la cuenta del tercero». El que reía más fuerte. Ragnar se levantó lentamente de su silla y miró al horizonte. «Entonces es momento de liberar al cuervo». «¿Estás seguro?». «Él no ha sido activado desde Berlín». «Precisamente. Que todos recuerden lo que significa cruzar la línea». Kaiser se incorporó. Su pelaje brillaba bajo la luna. Algo grande se avecinaba. El sol apenas comenzaba a elevarse sobre las colinas cuando Ragnar del Monte dejó su terraza y descendió por el ascensor blindado que conectaba con el nivel más profundo de su finca. Kaiser caminaba a su lado, sus pasos resonaban en el silencio como si marcaran el inicio de una marcha. El mensaje en código Morse aún flotaba en su mente, repitiéndose como un eco invisible: asterisco de Yare Watching. Asterisco no era una amenaza, era un recordatorio. Ragnar sabía que sus movimientos no eran invisibles para todos. Había fantasmas en este mundo que también sabían jugar, algunos incluso antes que él. Por eso, cuando entró en la sala de guerra,
una habitación sin ventanas, cubierta de pantallas y mapas digitales, no habló. Solo se limitó a presionar una tecla en el panel principal. Un rostro apareció en la pantalla. Antiguo. Pálido. Ojos grises como metal sucio. Nadie lo llamaba por su nombre. Solo, el arquero. Mientras tanto, Marcox abandonaba la villa en un estado casi catatónico. Nadie le creyó lo que decía. Ni la policía. Ni su manager. Ni sus amigos. Todos pensaban que estaba bajo los efectos de alguna sustancia. Pero él sabía lo que había visto. Lo que había sentido al abrir esa caja. Las sombras ya no lo dejaban dormir. Desde aquella noche, cada vez que apagaba la luz, escuchaba el graznido de un cuervo. Nadie más lo oía. Solo él. Y lo peor, ese sonido lo perseguía a donde fuera. En otro rincón de España, un periodista de investigación, Ana Mariscal, recibió un sobre sin remitente. Dentro, fotografías en blanco y negro de jóvenes influencers siendo seguidos por un hombre encapuchado. En el reverso de cada foto, un nombre tachado con tinta roja. Y en la última página, una nota escrita a mano, asterisco, si no lo detienen, vendrá por todos. Asterisco. Ana no sabía aún quién era él, pero ya estaba decidida a averiguarlo. Había algo elegante y metódico en toda esa campaña de venganza. Demasiado organizado para un simple millonario excéntrico. Demasiado silencioso para un ajuste de cuentas cualquiera. En la finca, Ragnar observaba un archivo antiguo. Una operación encubierta en los Balcanes, hace más de una década. Allí estaba Kaiser, mucho más joven, junto a otros 6 perros tácticos. Todos parte de un programa que fue desmantelado oficialmente, pero que nunca dejó de existir del todo. En esa imagen también aparecía una figura humana, con la cara pixelada. En la esquina inferior del archivo, una palabra clave resaltada en rojo, asterisco, Proyecto Ascalon. Asterisco. Ragnar cerró el archivo. Alguien lo había traído de vuelta. No por casualidad. Alguien quería abrir heridas que llevaban años selladas. Esa noche, Ragnar salió solo. Sin escoltas. Sin coche. Caminó hasta un antiguo café cerca del casco histórico de Ronda, donde una mujer lo esperaba. Llevaba gafas oscuras, aún siendo de noche. Cuando Ragnar se sentó frente a ella, nadie habló por varios minutos. Finalmente, ella lo miró y dijo: «No eres el único con derecho a vengarse». Ragnar no se sorprendió. Solo asintió, como si lo hubiera estado esperando. En la distancia, Kaiser vigilaba desde una azotea, con sus ojos brillando en la penumbra. La partida acababa de volverse más compleja. Y la cacería, apenas comenzaba. Ragnar pidió un espresso que no tocó. Su atención estaba fija en la mujer sentada frente a él. Se llamaba Dalia. Había trabajado para una división clandestina de inteligencia europea antes de desaparecer del radar, años atrás. Su nombre nunca aparecía en informes oficiales. Era una sombra entre sombras. Y ahora, por alguna razón, había vuelto a la superficie. «No vine a detenerte», dijo, cruzando lentamente las piernas. «Pero alguien sí lo hará. Y no soy yo quien ha comenzado a mover las piezas en tu contra». «Entonces, ¿por qué estás aquí?», preguntó Ragnar. «Porque si vas a desatar lo que creo que vas a desatar, yo quiero estar del lado correcto cuando todo arda». Él la estudió en silencio. Había sinceridad en su voz, pero también otra cosa, miedo. Miedo no de él, sino de lo que ambos sabían que vendría si se cruzaban ciertas líneas. Dalia le deslizó una pequeña memoria USB por debajo de la mesa. No dijo qué contenía. Solo se levantó y se fue. Ragnar esperó un minuto. Luego se levantó también, salió del café, y desapareció en las sombras. Desde una azotea cercana, Kaiser descendió como un espectro, siguiéndolo sin emitir sonido alguno. Horas después, en su búnker, Ragnar revisó el contenido de la memoria. Archivos cifrados. Comunicaciones interceptadas. Fotografías satelitales. Pero lo que realmente lo detuvo fue un archivo de audio con una voz distorsionada que decía: «Sabemos lo que haces. Sabemos por qué. Y estamos más cerca de lo que crees. Te estamos permitiendo actuar. Por ahora. Pero cuando el equilibrio se rompa, tú serás el primero en caer».
Recuerda, no eres el único con acceso a los fantasmas. Ragnar cerró el archivo. Su mandíbula se tensó. Esto no era solo una advertencia. Era un mensaje entre cazadores. Y al parecer, no estaba solo en la cacería. Otro jugador se movía con igual precisión. Tal vez con más. En paralelo, la periodista Ana Mariscal comenzaba a tejer los hilos de la historia. Las piezas encajaban con demasiada perfección, los ataques a los influencers, la misteriosa red de vigilancia, los símbolos animales en cada escena. Mientras revisaba su tablero de corcho lleno de hilos rojos, una notificación nueva apareció en su ordenador. No tenía conexión a Internet activa, pero el mensaje se abrió igual. Asterisco, no sigas. Esto no es un escándalo digital. Es guerra. Asterisco. La pantalla parpadeó y se apagó. Ana sintió un escalofrío. La guerra de la que hablaban no era metafórica. Alguien estaba moviendo recursos que solo los estados o las organizaciones profundas podían activar. Pero, ¿contra quién? Mientras tanto, Marcox D., al borde de la paranoia, abandonó España. Se dirigía a Dubái, buscando refugio entre contactos que aún lo creían relevante. Sin embargo, en el aeropuerto, al pasar por seguridad, su pasaporte fue rechazado. Apareció una alerta roja. Un guardia lo llevó a una sala privada sin decir palabra. Lo único que había en la sala era una televisión encendida con un solo video en bucle, la grabación de la lata de Coca-Cola volando hacia la cabeza de Kaiser. Y una frase en pantalla, en blanco sobre negro. Asterisco, aún no has aprendido. Asterisco. El guardia cerró la puerta desde afuera. Las luces se apagaron. Y Marco gritó. Lejos de ahí, en las montañas de la serranía, Ragnar alistaba su helicóptero privado. Su próximo destino no era ni una ciudad ni una misión, era una tumba sin nombre, oculta bajo tierra, donde yacía algo, o alguien, que había jurado no volver a despertar. Pero ya no se trataba solo de venganza. Se trataba de memoria, de lealtad, y de un viejo código que nadie rompía sin pagar un precio. Ragnar descendió del helicóptero mientras el viento levantaba polvo sobre la cima olvidada de una colina en Extremadura, donde nadie iba desde hacía años. Kaiser saltó a tierra primero, olfateando el ambiente con la misma intensidad que en sus días de operaciones especiales. Frente a ellos había una losa de piedra sin inscripción. No era una tumba oficial. Era un cierre simbólico. Bajo tierra, enterrado a 6 metros de profundidad y aislado con capas de plomo y concreto, dormía el corazón del antiguo Proyecto Ascalon Asterisco, una inteligencia autónoma experimental, alimentada por redes neuronales militares y entrenada exclusivamente en entornos de combate psicológico. La habían desconectado hacía 10 años, tras demostrar que podía inducir crisis sociales completas con solo manipular comunicaciones civiles. Pero alguien la había reactivado. Ragnar colocó un pequeño dispositivo sobre la losa. Al activarlo, generó un campo que bloqueaba cualquier señal. Solo entonces retiró su móvil satelital, marcó un número largo y esperó. Una voz automatizada respondió. Protocolo Ascalon. ¿Confirmación final? Ragnar cerró los ojos por un momento, como si supiera que cruzaba un umbral sin regreso. Confirmación. Código, Fenrir 913. Activar contención. El dispositivo brilló por un instante, y luego emitió un pulso sordo. Bajo tierra, algo dejó de moverse. Ascalon quedaba sellado de nuevo. Pero no destruido. Días después, los últimos vestigios de la operación de venganza se desintegraron silenciosamente. Las cuentas hackeadas se restauraron sin rastros. Los archivos desaparecieron. Las víctimas, Toby X, Brian Onfire, Marcox D., reaparecieron en redes sociales, pero su tono era otro. Más discreto. Más prudente. Ninguno volvió a hacer bromas públicas. Algunos desaparecieron por completo del radar. Ana Mariscal publicó su artículo semanas después, pero lo hizo bajo seudónimo. Tituló la pieza Asterisco, El fantasma con colmillos, Asterisco, y aunque pocos creyeron su historia, algunos lectores con experiencia en inteligencia sabían que no era ficción. Uno de ellos dejó un comentario anónimo. Asterisco, a veces, los fantasmas muerden. Y otras, te educan. Asterisco. Ragnar volvió a su finca con Kaiser, ambos envejecidos por el conflicto, pero más unidos que nunca. Esa noche, en su terraza,
Brindó con una copa de vino oscuro, mirando las luces distantes de la costa. No había gloria. No había venganza dulce. Solo el peso del silencio. Kaiser, a su lado, dejó escapar un leve gruñido hacia la oscuridad. Ragnar se inclinó y acarició su cabeza con respeto. «Lo hiciste bien, viejo amigo». Y con eso, el millonario cerró su ordenador, apagó todas las luces, y por primera vez en años, durmió tranquilo.